Vamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por esta porción de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos acompañes y que tú traigas aquí a esta congregación lo que tú quieres, lo que sea para su bendición, su edificación y para tu gloria. Sabemos que tú eres el único que debes estar brillando aquí. Queremos que Jesucristo sea exaltado, que nosotros seamos menos, pero Jesucristo más. Y que tú hagas en nuestras vidas lo que tú siempre has querido hacer. Forma en nosotros el pueblo que tú quieres formar para la honra y la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si quisieran poner un título a este breve mensaje, sería letra no, espíritu sí. Letra no, espíritu sí. Pablo, cuando escribió esta porción, estaba la preocupación de él al escribir la segunda carta de Corintios, era básicamente tratar una mala actitud que tenían los corintios hacia él, hacia su persona. Pablo había escrito realmente 3 cartas antes de esta carta. Escribió una carta antes de la primera, después escribió Primera de Corintios, después otra carta que los puso muy tristes, y como resultado o consecuencia de esa carta que los puso muy tristes, decidió escribir Segunda de Corintios, la 4ª carta que él escribía a esa gente, para calmar su tristeza y para, en un sentido, mostrarles que él era una persona sincera, mostrarles la actitud que él tenía hacia ellos, porque habían entrado algunas personas mintiendo y difamándole, diciendo que Pablo no era sincero, que no era gran cosa y que debieron seguir a ellos y no a Pablo, intentando de alguna manera quitar el ministerio que Pablo había establecido entre los corintios. Entonces Pablo, preocupado por esta situación, escribe esta carta para mostrar básicamente, mira, nosotros somos sinceros con ustedes y deben aceptarnos. Si uno lee en el capítulo 1, el verso 12, menciona su sinceridad, habla de su conciencia. En el segundo capítulo de esta misma carta, en el verso 17, básicamente dice, nosotros somos sinceros. No vayan pensando que estamos buscando otras cosas con ustedes. No buscamos nada aquí, sino la gloria de Dios y la bendición de ustedes. Y en este capítulo, el verso 1, que estamos mirando, hace la pregunta, ¿ahora tenemos que convencerlos de quiénes somos nosotros? ¿No saben quiénes somos nosotros? ¿No reconocen el trabajo que hemos hecho entre ustedes? ¿Qué está pasando con los corintios? ¿Ahora quieren una carta? ¿Tengo que presentar alguna carta para que me reciban? Dice Pablo a los corintios. ¿O debo buscar de ustedes cartas para nosotros saber de ustedes? No estamos aquí tratando con asuntos de carta y papel. Es otra cosa más profunda y más íntima
que debe haber aquí, Pablo dice. Y aunque ustedes quisieran tener una carta, las cartas no sirven tanto como otra cosa que quiero presentar en esta mañana. Aunque quisieran, realmente ese no es nuestro espíritu, buscar cartas. En el capítulo 5, el verso 12, menciona la frase, los que se glorían en la apariencia, llevando el mismo tema en todo el libro de Primera de Corintios. Básicamente, Pablo en la carta, la segunda carta a los Corintios, quiere llevarlos al verdadero espíritu de vida en Cristo. Es lo que quiere. Que no se queden en lo material o en lo externo o en la apariencia. Quiero llevarlos al verdadero espíritu de lo que es ser cristiano, de vivir en Cristo. No solamente forma, no solamente letra, pero ¿qué es la vida del creyente? Después de expresar en los versos que siguen, en el verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. La idea es que una carta de recomendación es buena, pero lo mejor para uno presentarse es una vida entregada a Cristo. Una vida que todo el mundo puede ver. No un papel que diga yo soy fulano de tal, sino que todo el mundo pueda ver que esta persona es así y así y así. Estamos viendo sus obras, estamos viendo el carácter de su vida. Esa es la mejor carta, es la idea que Pablo trae. En el verso 4, tal confianza tenemos mediante a Cristo para con Dios. La confianza, si alguno mira a ustedes, si uno mira a mi trabajo, a las personas que son el ministerio en que yo he trabajado, entonces deben conocerme a mí. Pablo dice, si miran a ustedes mismos, sabrán cómo soy yo, porque ustedes son trabajo mío. Ese es el espíritu con que Pablo habla a los corintios. Si uno sigue leyendo, el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, ahí sale el tema, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí Pablo aprovecha del asunto de que están pidiendo una carta para él mostrar quién es él, para cambiar un poco el tema y abrir esta idea de letra y espíritu. Carta o forma comparado con lo que es real, lo que es vida, la vida de Cristo. Aprovechando como Pablo en su forma como maestro, de aprovechar de las preguntas e inquietudes de la gente para enseñar, siendo por supuesto dirigido por el Espíritu Santo. Después de expresar que no es por la letra, que la letra mata y el Espíritu vivifica, el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo, el verso 8, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué pensamiento más profundo de pronto cambiar de quejarse de que ustedes me piden una carta y llegar a este asunto de la gloria que tenía Moisés y la ley y esta comparación? ¿A qué está llegando Pablo? El ministerio de muerte, dice el verso 7, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Pausemos ahí.
El ministerio de muerte, ¿qué es eso? Brevemente, todo el Antiguo Testamento fue un primer paso de Dios buscar para sí un pueblo. Y si uno mal entiende el Antiguo Testamento, si uno mal entiende la Biblia, tiende a decir, el Antiguo Testamento, eso hay que dejarlo, y vamos a enfocar el Nuevo Testamento. Y como si el Antiguo Testamento fuera algo malo, o que la ley fuera algo mala. La ley no es mala. Tenía su propósito. Y era gloriosa. Hasta hoy día, si entendemos la ley, si entendemos el Antiguo Testamento está lleno de gloria. Sin embargo, es un ministerio de muerte, porque no puede dar vida. El Antiguo Testamento y la ley no puede dar vida a nadie. Sin embargo, manifiesta el carácter de Dios. Si uno mira el Antiguo Testamento, muchas veces la base a que la gente venga a Cristo es porque se asustan viendo la ley. Tiemblan delante del poder de Dios y la manifestación de su gloria en las cosas del Antiguo Testamento. Eso puede despertar el sentir de que yo estoy en peligro delante de Dios. Hay cierta gloria en el Antiguo Testamento, pero que debe llevarnos a Cristo. Así que el Antiguo Testamento no es malo, pero hay que saber cómo aplicarlo. Es un ministerio de muerte, porque sí ministra, pero solamente puede traer la muerte. Y hay una gloria allí, tal gloria que cuando Dios dio la ley a Moisés, ¿qué pasó con su rostro? ¿Qué pasó cuando Moisés estaba en la presencia de Dios? Su rostro brillaba, y eso no fue Cristo, eso fue la ley del Antiguo Testamento, que era gloriosa, que trajo esa consecuencia en el rostro de Moisés. Por eso dice el verso 7, el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. ¿Hasta dónde llegaba esa gloria? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ahora Pablo toca el asunto de lo que Moisés hizo como consecuencia de tener esa gloria en su rostro. ¿Qué puso Moisés cuando brillaba su rostro? Dice que él puso un velo sobre su rostro. Tuvo que esconderse Moisés por la gloria que él experimentó en la presencia de Dios. Pero Pablo trae 3 formas de ver este velo. 3 aspectos de esto que son bien interesantes aquí. Primero, lo más natural y lo más básico. La gloria de Dios es tan grande, tan esplendente, que nadie la puede soportar. Y por eso, en el templo del Antiguo Testamento, Dios puso una sección del tabernáculo que está cerrada, que nadie puede entrar ahí, separado por el velo. Solamente el sacerdote podía entrar ahí una vez al año y no sin sangre, porque la gloria de Dios acabaría con cualquier persona que intentara acercarse allí. Lo mismo con Moisés. Entonces, Moisés, estando en la presencia de Dios, su rostro brillaba, y para proteger a los que se acercaran a Moisés, simplemente por haber estado en la presencia de Dios, Moisés tuvo que poner un velo, porque su brillo era una molestia a los que se acercaban a él. No puedo verte, apague esa cara, es la idea. Entonces tuvo que poner un velo sobre su rostro. El primer sentido del velo es ese, que para proteger a otros del impacto del brillo o de la gloria. Pero otro aspecto que que Pablo trae aquí, dice el verso
7 otra vez, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está entrando en el tema del Espíritu, pero entonces dice en el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de, ahora lo llama, justificación. Verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, y oiga bien el verso 13, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Y qué razón da Pablo aquí? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora digo, un momento, Pablo. Yo pensé que era para que no le molestara el brillo del rostro de Moisés. Pero Pablo dice, la razón por que Moisés puso el velo era para que no se quedaran fijándose en lo que se acababa. Para que no pusieran la vista en la ley, es la idea. Que no miraran a algo que no servía para traernos vida. Para que no se quedaran ahí. La gente, no solamente del Antiguo Testamento, tenían ese problema. Hoy día, a los que vienen a la iglesia, ven algunas leyes o las enseñanzas de algunos y piensan, pues cristianismo es sentarme así y no hacer esto y hacer aquello y hablar así. Eso es lo que es ser cristiano. Y se quedan fijando en eso y no llegan a donde tenemos que llegar. Porque Dios tiene algo mucho más grande. Ser cristiano no es una forma. Ser cristiano es vida, vida en Cristo. Es algo espiritual. Entonces, dice Pablo, la razón por que Moisés usó el velo era para que los judíos no se quedaran viendo la forma y las cosas de la ley. Que se pararan y miraran hacia arriba y reconocieran algo mejor. Pero no lo deja así. Dice en el verso 13, para que al final no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, la ley. Pero el verso 14 dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Ahora digo, yo veo otro uso del velo ahí, en el verso 14. El mismo velo queda no descubierto. ¿Qué hace el velo ahora? Ahora el velo no es ni para protegerlo del brillo de Moisés, en el primer caso. Tampoco es el velo como mencionamos ahora, que no se quedaran fijándose en la ley, pero aquí, en el verso 14, el velo es algo que impide que vean la verdad. No es para que no vean la ley. En este caso, el velo a los que están velados en este caso, impide que vean a Cristo como deben verlo. Me explico. Porque dice, al final de este verso 14, si leo el verso entero y fijemos en el fin del verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó,
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, como hay sectas hoy que enfocan el Antiguo Testamento y que tenemos que obedecer la ley, y ese es su enfoque, cuando esas personas o los judíos en aquel tiempo leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo. Pero dice, el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando uno está bajo la ley, o bajo el sentido de que yo tengo que obedecer esto, o tengo que hacer aquello, o tenemos que cumplir esto y el otro para agradar a Dios, cuando uno tiene ese pensar, no ha llegado a la libertad de la gloria de Cristo todavía. Esa actitud de que yo tengo que y necesito esto y debo hacerlo aquello, y toda mi vida es un deber de cumplir y no puedo fallar. Si todo mi pensamiento y mi concepto de servir a Dios es la presión o el peso de lo que yo tengo que hacer siguiendo la ley, no he llegado al entendimiento que debo tener. Dice que ese velo, al verso 14 al final, se quita de una sola manera. ¿Cómo se quita? Al fin del verso. Por Cristo es quitado. Solamente por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16 lo dice más claro. Pero cuando se conviertan al Señor, ahí está. Cuando se conviertan al Señor. Yo recuerdo cuando yo me convertí, todo cambió. Y todos los que se han convertido, que en verdad conocen a Cristo, saben que algo cambió cuando nos convertimos. Y no solo que dejé de fumar o dejé de mujeriar y todas cosas malas, sino que algo pasó aquí, que yo puedo ver ahora. Estoy lleno del amor de Dios. Tengo un nuevo propósito, una nueva razón por qué vivir, y me doy cuenta que voy al cielo no porque yo soy bueno porque lo merezca, sino porque Cristo murió por mí. Dio su vida por mí, me transformó, me hizo una nueva persona. Ya no hay la presión de que yo tengo que cumplir para poder llegar. Ya se cumplió lo que yo necesito en la cruz de Cristo. Me convertí, se quitó el velo. Ahora el servicio que yo doy al Señor es simplemente el fruto de la vida que tengo en Cristo. Cuando uno se convierte, ese velo se quita, dice la palabra de Dios. Hay tanto más en esta porción, pero basta decir que si estás encadenado todavía bajo el sentir del deber, de que si yo no cumplo quizás no voy a llegar al cielo, investiga si quizás tengas un velo puesto. Quizás hay necesidad de convertirte. Cuando se convierta al Señor, dice, se quita ese velo y comienzas a trabajar en el Espíritu y no según la ley. Te damos gracias, Padre, en esta mañana porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. No merecemos de tu bondad, pero tú decidiste salvar a un pueblo, decidiste extender tu misericordia hacia los que no la merecemos. Tu nombre es glorioso y la salvación que tú nos has preparado es una salvación completa, entera. No falta nada. En verdad, tú no nos necesitas a nosotros. Somos nosotros que te necesitamos a ti. Gracias por esta congregación y por lo que tú haces en cada uno para abrir nuestro entendimiento, para recibir tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Haz que haya libertad del sentir de
estar atado a las cosas de la ley. Y ayúdanos a entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que somos salvos por la fe en Él. Y vivimos vidas basándonos en que ya la obra está hecha. Ya Cristo murió por mí. Soy salvo por su misericordia. Y que tú hagas en nosotros lo que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.